Muy bien, pues ahora les voy a platicar sobre la joya de la corona actual en ortopedia, no solamente en México, sino en todo el mundo. Esto no es algo del futuro, es algo que tiene ya un tiempo, una década de estar funcionando en otros países del primer mundo y en los mejores centros hospitalarios. Y de un año a la fecha contamos con esto en México y ya está a disposición de todos los ortopedistas aquí en México. ¿Qué es? Pues es el sistema robótico Mako. Estos son mis conflictos de intereses. Y bueno, como breve historia, desde el 2016 a mí me invitan a la ciudad de Nueva York a ser observador de un nuevo implante protésico que iba a llegar a la Ciudad de México. Todos sabemos que los implantes protésicos que tenemos en México son muy viejos, o sea, para que una prótesis cambie necesita aprobación de la FDA, después de la COFEPRIS, importación y es impresionante, o sea, las prótesis que se colocan a veces tienen 30, 40 años de existir y son las mismas que se siguen poniendo. Entonces, esto es un implante nuevo que iba a lanzarse en el 2017 en México. Yo fui como observador y caminando por los pasillos encuentro que en un área con cristales había unas personas con bata, como técnicos, jugando con una especie de brazo robótico y unas pantallas y yo pensaba que era un sistema de navegación. En aquel entonces nosotros en México teníamos una computadora que en tiempo real en la cirugía nos iba proporcionando información del paciente para lograr que la prótesis se colocara en la posición más perfecta que se pudiera poner. Era lo más avanzado que teníamos. Y cuando yo me acerco digo, oye, ¿a poco la prótesis va a tener navegación? Y me dicen, no, va a tener un robot que la va a colocar. Y yo dije, ¿cómo que un robot? ¿Qué me estás diciendo? O sea, esto es una mentira. Y me dice, no, es un robot que va a colocar la prótesis. Y entonces me invitaron y tuve la oportunidad, me dijeron, pásele por favor, ayúdenos porque nosotros no entendemos cómo agarra el doctor esto, ¿no? Y pasaron varios años y apenas en julio del 2023 fuimos la primera comisión de 12 médicos mexicanos a certificarnos para poder realizar la primera cirugía aquí en la Ciudad de México, a la cual yo tuve la oportunidad de participar. Actualmente llevamos más de 150 cirugías. ¿Qué es el sistema robótico Mako? Pues bueno, es esto, ¿no? Es un brazo robótico, que es este aparato que se acerca al paciente y que ocupa la posición del segundo ayudante, el cual cuenta con un brazo que son unas antenas de recepción infrarroja y cuenta con un cerebro que es donde se encuentra un software, que es donde se encuentra todo el procesamiento de la información para esta cirugía. ¿Cuáles son las tres características principales del brazo robótico Mako? Bueno, es que nos otorga un posicionamiento funcional del implante. ¿Qué significa esto? Es buscar la perfección en la colocación de ese implante para que la durabilidad y la satisfacción a largo plazo sea la más adecuada. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en tres etapas fundamentales. La primera es la utilización de una planificación tomográfica preoperatoria del paciente con la cual vamos a establecer una planificación preoperatoria digital, es decir, vamos a tener la cirugía hecha de forma digital antes de que el paciente entre a la sala. Todas las dudas que se generaban durante el momento de la cirugía ya no existen porque eso ya se discutió previamente con una tomografía en una cirugía digital. Y finalmente nos permite durante el momento de la cirugía poder realizar el balance ligamentario perfecto para la colocación de esa prótesis y contamos con un sistema que se llama Acustop, que es esa planificación digital, es como si tuviéramos una pista de aterrizaje. Y así como los aviones, si el piloto se muere en el aire, desde la torre de control pueden aterrizar el avión en un aeropuerto, igual, de la misma manera, tenemos una pista en la cual no nos podemos salir de lo previamente trabajado. Es decir, si yo quisiera tomar el brazo y moverlo, el brazo se apaga y no hay margen de que yo me pueda equivocar. Esto que ustedes ven aquí es la imagen actual de una gonartrosis, ¿no? De una artrosis de rodilla. Esta es la concepción que tenemos en México, en la cual le decía al doctor que en México nos basamos en base a un criterio radiográfico para determinar cuál es el tratamiento adecuado de un paciente. Es decir, si el paciente no tiene una gonartrosis grado 4, no es candidato y espérese 10, 15 años y ya que esté un poquito peor, regrese, ¿no? Esa es la concepción. Y eso es completamente falso, porque en Estados Unidos no se basan en una clasificación radiográfica, porque hay pacientes grado 1 que
no pueden moverse y hay pacientes grado 4 que corren maratones. Lo que determina si un paciente requiere una prótesis no es una radiografía, es la clínica del paciente. De tal forma que el sistema Mako, utilizando información específica del paciente obtenida a través de una tomografía computarizada, el cirujano tiene la capacidad preoperatoria e intraoperatoria de ajustar el plan, logrando una reconstrucción biomecánica de la rodilla. Aquí pueden ver la tomografía en la cual se observa cómo hay una barreta de metal y el paciente se le toma una tomografía desde la cadera hasta los tobillos. Con esta tomografía se envía a Estados Unidos y en un proceso de 24 a 48 horas nos envían de vuelta la planificación, en la cual los técnicos generan una segmentación. ¿Qué es la segmentación? Ustedes pueden ver este margen magenta que se ve en los cortes tomográficos. El margen magenta nos habla sobre la reconstrucción de las corticales reales de ese paciente. Entonces nos hacen la reconstrucción en todos los cortes. Y mediante estos puntos que se denominan landmarks, que son puntos específicos, por ejemplo, a nivel del fémur obtenemos el centro de la cadera, obtenemos el centro del fémur a nivel de los cóndilos, el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral. A nivel de la tibia vamos a obtener el malleolo medial, el malleolo lateral, el centro de las tuberosidades tibiales, así como el centro de la tibia a nivel distal. Con lo cual vamos a establecer el centro de rotación exacto del paciente para poder hacer una reconstrucción del eje mecánico, no anatómico, ya que con una técnica manual de prótesis de rodilla, el cirujano busca la reconstrucción anatómica. Y aquí nos basamos en la reconstrucción del eje mecánico, que es lo que va a hacer que el implante tenga una larga funcionalidad y una larga vida. En México recibe esta planificación los técnicos especialistas de producto Mako, que se denominan MPS, los cuales a través de un mensaje de WhatsApp, como lo pueden ver ahí, me hacen llegar esta planificación a mi consultorio. Yo valoro, yo reviso que lo que me estén presentando sea lo que quiero obtener en mi paciente. Si yo doy luz verde, nos quedamos con esa planificación y se carga en el robot. De lo contrario, yo tengo la capacidad preoperatoria de modificarla, incluso llegando a la sala de quirófano, como pueden ver aquí del lado derecho. Si algo no me gustó, yo le pido que lo modifiquen y podemos entrar con esa pista previamente marcada. ¿En qué consiste la planificación tomográfica? Bueno, tenemos 3 puntos importantes. La primera es la reconstrucción tridimensional, en la cual yo puedo observar de manera tridimensional y de manera real la anatomía del paciente. O sea, ya no queda a una imagen bidimensional de una radiografía que tengo puesta en un negatoscopio, sino que puedo analizar perfectamente dónde están los osteofitos, las deformidades, las angulaciones, las pérdidas óseas de mi paciente que voy a operar. Después tenemos los cortes tomográficos en los cuales podemos valorar cuál va a ser la altura de corte del fémur, de la tibia, de la rótula. Podemos ver cuál va a ser la inclinación y el slope que le vamos a dar a la prótesis. Y finalmente me permite ver cuáles son los cortes óseos que voy a generar en el paciente y me permite colocar el implante, quitarlo, el poder ver cómo se ve el hueso sin el implante. O sea, es espectacular toda esta información que tenemos en relación al paciente antes de la cirugía. En el plano sagital, hoy por hoy, para nosotros el plano más importante en la planificación de una cirugía es el plano sagital. ¿Por qué? Porque en la manera convencional lo que el médico le importaba y como podía planificar una rodilla era a través de la proyección anteroposterior con el corte inferior del fémur y el corte de la tibia. Hoy sabemos perfectamente que el punto más importante para nosotros, para que una prótesis funcione, es la restitución anatómica perfecta del cóndilo, de la parte posterior del cóndilo medial. Esto es algo muy nuevo, esto es algo que tiene 4 años de haberse descrito y hoy sabemos que la reconstitución del cóndilo posteromedial es lo que va a determinar que el implante femoral sea el adecuado para el paciente. Posteriormente, en este corte podemos ver que el surco intercondilio, que a nivel de la tróclea podamos tener un adecuado un centraje de la rótula y que la prótesis no me quede grande anteroposteriormente. En el corte coronal podemos ver cómo se restablece la altura del cóndilo medial para que el implante protésico sea el adecuado.
Y podemos ver que, por ejemplo, en este caso voy a cortar 5 milímetros de un lado y 8 milímetros del otro. Si me parece mucho, lo puedo modificar y lo puedo disminuir, cosa que con una técnica manual era imposible. Con una técnica manual ya teníamos perfectamente establecido cuánto vas a cortar y no te puedes mover de eso. Aquí no, aquí si yo quiero cortar 1 milímetro, corto 1 milímetro. A nivel de la tibia lo mismo, me permite establecer, ver que el implante protésico quede perfecto asentado en las corticales, que no puedo modificar la angulación en varo, en valgo, la altura del corte. Y en el corte coronal, axial, me permite ver que la prótesis sea el tamaño adecuado. Normalmente cuando yo abría a un paciente y veía ese osteofito en la región posterior, yo no podía saber si era osteofito o era parte de la tibia, y entonces eso me podía llevar a tomar la decisión de colocar un implante tibial mucho más grande que a la larga le generara pinzamiento de los ligamentos colaterales y dolor crónico al paciente. Hoy sabemos que todo eso es un osteofito y entonces lo puedo dejar perfectamente fuera de la planificación y hacer que la prótesis sea perfecta. Y finalmente me permite controlar el slope de la tibia. ¿Qué significa la inclinación que este componente tibial va a tener? Todas las prótesis en una técnica manual vienen de cajón con 5 grados de lobe posterior. Hay algunas que tienen 3, otras 5, pero no te permitían llevarla a 0, porque llevarla a 0 o incluso a un slope negativo podía generar pérdidas de la extensión en ese paciente. Entonces, de manera automatizada y digamos que estandarizado para todos los pacientes, teníamos que dejar forzosamente slopes de 3 o 5. Hoy puedo dejar slopes de 0 e incluso puedo modificar el slope a nivel femoral. ¿Por qué? Porque estoy buscando la reconstrucción anatómica del paciente, que sea exacta y precisa para este paciente. Una vez que tenemos esta planificación preoperatoria, cuando yo inicio la cirugía tengo que hacer un balance ligamentario. Para eso inicio haciendo movimientos para establecer el centro de rotación y poder hacer un match entre la información tomográfica previa con la información real del paciente. O sea, el robot ya tiene la información tomográfica. Ahora tengo que hacer un match entre esa información y la información real del paciente. A través de unos puntos que se llaman checkpoints, son puntos de controles en los cuales si se llegaran a mover las antenas de comunicación o yo tuviera algún proceso de falla durante el proceso de la cirugía, tocando esos puntos es como si volviera a traer, resetear a todo, regresar a todo al punto donde me había quedado, y son puntos de seguridad. Una vez que tengo establecidos los checkpoints, los landmarks y los checkpoints, viene entonces el hacer un match entre la información real anatómica del paciente y la tomografía. Para eso voy a registrar 40 puntos a nivel del fémur con un marcador, que es esta cosita azul que yo tengo en la mano. Voy tocando la superficie real de mi paciente y en automático va haciendo el match con la información tomográfica para poder establecer esa correlación digital. Hacemos exactamente lo mismo a nivel de la tibia, ¿no? Son otros 40 puntos que se realizan a lo largo del platillo medial, el platillo lateral, la tuberosidad rotuliana. Y una vez que tengo esta información centrada, es aquí donde viene la diferencia entre la técnica manual y convencional y la técnica robótica. Las filosofías del reemplazo total manual, el 80% de los cirujanos ortopédicos hacíamos una resección mesurada. ¿Qué significa la resección mesurada? Es aquella en la que teníamos que hacer todos los cortes que nos establecen las guías de corte en la técnica manual, y una vez hecha la guía de corte tengo que medir qué inserto le tengo que poner al paciente de acuerdo a los cortes que realicé con esas guías convencionales. El tema es que a veces los cortes eran muy grandes y me hacía poner insertos gigantes, lo cual afecta el balance de los ligamentos que al final van a mover esta prótesis. Existe un tipo de resección que se llama resección balanceada, que también hay para técnicas manuales, pero que solamente el 20%, y me atrevería a decir que en México probablemente es menos del 5% de los médicos que lo hacen, en el cual se hacía primero el corte distal del fémur, se colocaba un inserto para ver cuál era la altura de ese balance ligamentario, y en base a eso se hacía una flexión a 90 grados para poder establecer la resección de los cóndilos posteriores y hacer que el paciente, tanto en extensión como en flexión, tuviera un balance de los ligamentos y que el paciente no sintiera inestabilidad al momento de subir un escalón, por ejemplo.
La diferencia con el robot es que el robot utiliza un flujo de trabajo con resección balanceada. ¿Y cómo logramos esto? Lo logramos gracias a que tenemos esta planificación preoperatoria que se basó con la tomografía, que hicimos el balance ligamentario durante la cirugía, con lo cual podemos ir haciendo los cortes de acuerdo a lo que pida los ligamentos del paciente. Aquí pueden ver cómo una vez que ya hemos hecho el registro óseo y el check con la tomografía, ahora consiste en retirar todos estos osteofitos, todos estos crecimientos óseos anormales del paciente, con la finalidad de poder someter al paciente al máximo balance ligamentario. Contamos con unas palanquitas con las cuales yo puedo someter en extensión y en flexión al máximo balance de varo y valgo. Tengo que someter al máximo estrés los ligamentos colaterales mediales y laterales de esta rodilla. Y una vez que queda registrado el máximo estrés, entonces el software en automático nos configura para poder ya establecer cuál va a ser el corte final y la altura final del inserto de este paciente, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso me está diciendo que a nivel de la tibia voy a cortar 6 milímetros laterales, 7 mediales y vamos a dejar un slope de 0 grados. Sin embargo, le voy a dejar 4 grados de flexión al fémur, que es algo que yo no podía hacer en una técnica manual convencional. Aquí me está diciendo que el paciente tiene un fémur que normalmente tiene 4 grados de flexión, y voy a respetar esos 4 grados, voy a dejar la prótesis en esa posición y estoy dejando un balance. Me dice que en extensión mi paciente va a tener un balance ligamentario de 20 milímetros de laxitud en el ligamento colateral lateral, 19 en el ligamento colateral medial. O sea, tengo una diferencia de 1 milímetro cuantificada y mesurada. Eso es algo que es imposible de determinar en una técnica manual. Y en flexión tengo 19 en lateral y 20 en medial. O sea, básicamente es una rodilla que tanto en extensión como en flexión tiene un balance perfecto. ¿Y qué traduce el balance perfecto? Pues traduce estabilidad y sensación de bienestar en el paciente. No hay sensación de inestabilidad o miedo posterior a la colocación de la prótesis. ¿Cómo hacíamos el balance antes? Pues hacíamos el corte y yo sabía que mi dedo mide 9 milímetros, metía mi dedo y si mi dedo se sentía así suavecito, decíamos, está perfecta. Si yo sentía que mi dedo estaba apretado, decía, no, hay que bajarle 2 milímetros porque está apretado mi dedo, ¿no? Esa es la manera en la que tradicionalmente se pone una prótesis. Cambia, ¿no? O sea, es dramático el cambio entre tener algo mesurado y cuantificado a hacerlo pues con un dedo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, si yo en estas imágenes lo que decía es que, bueno, si no me gustó porque yo vi que no es balance perfecto, pues entonces me permite hacer ciertos cambios, ciertas rotaciones. Le puedo dar rotación externa, puedo subir un milímetro el corte del lado medial o lateral, y de tal manera que yo puedo llegar a tener un balance de 18, 18, 18, 18. Es decir, vamos a discutir, nos vamos a tomar el tiempo, 5 minutos para discutir cómo lograr que esa prótesis no tenga discrepancia de 1 milímetro. Eso es algo asombroso. ¿En qué consiste la tecnología AccuStop? Bueno, pues como les platiqué, es esta pista de aterrizaje que tenemos previamente marcada, donde lo que ustedes pueden ver en color azul es la sierra. Yo cuando realizo la cirugía ya ni siquiera veo la rodilla del paciente, yo estoy viendo todo el tiempo la pantalla. ¿Por qué? Porque yo sé que la sierra no va a cortar más de lo que está en color verde en esa pantalla. Fíjense cómo aquí en este video podemos ver cómo el robot, ahí lo están acercando, ¿no? Lo están acercando al paciente, de tal manera que ocupa el espacio del segundo ayudante, ¿no? Aquí tenemos una persona que nos ayuda porque pues tenemos fellows y demás, pero la realidad es que yo ya podría realizar una prótesis yo solo con el robot y mi instrumentista. Ya no necesitamos más personas para realizar un reemplazo total de rodilla o de cadera. Una vez que tenemos los cortes, podemos colocar los implantes definitivos, que esto se hace de la manera tradicional y convencional, ya sea cementado o no sea cementado el implante. Y listo, pues bueno, ¿cuáles son los beneficios de un paciente para artroplastia Mako? Bueno, al día de hoy ya llevamos más de 120 reemplazos con Mako
¿Y qué es lo que hemos encontrado? Disminución significativa de los tiempos quirúrgicos. Actualmente hacemos de 60 a 70 minutos de cirugía. Tenemos una disminución del sangrado. Tenemos 80 cc's promedio, cuando antes podíamos tener 200 o 300 promedio, que ojo, era bajo para nosotros. Hay pacientes que tienen que ser transfundidos por la pérdida hemática durante un reemplazo de rodilla. El paciente usa 7 días la andadera o, con gran sorpresa, incluso llegan sin andadera a la consulta. La arcometría a los 15 días es de 0 a 110 grados. Hay una disminución significativa del dolor posoperatorio. ¿Por qué? Porque hay menos manipulación y esto traduce en la menor utilización de analgésicos. Aquí pueden ver un paciente, vean la rodilla nativa. Él tenía desde 1982 una lesión multiligamentaria de rodilla, lo cual le condicionó una artrosis postraumática. Este es un caso que de manera tradicional, probablemente aquí en México hubiéramos puesto una prótesis de revisión con vástagos cementados tanto al fémur como a la tibia por el miedo de la lesión de ligamentos. Sin embargo, se mandó a Estados Unidos. Nuestros colegas en Estados Unidos lo evaluaron en Miami y en Cleveland Clinic y nos dijeron: hazlo con el robot, le va a ir espectacular, y ahí está el resultado del paciente. Conclusiones: en el mundo, más de 2 millones de rodillas de pacientes se han beneficiado con el uso del asistente robótico Mako desde el 2016. Ahora lo tenemos, en este momento está en forma exclusiva en el Grupo Ángeles. Esperemos que en corto tiempo pueda haber una apertura a mayores centros hospitalarios. Llevamos más de 120 procedimientos realizados y el mensaje es: tenemos que desaprender para aprender. Esto es lo nuevo, esto es lo que viene, esto es lo que la alianza entre imagen y cirujano puede lograr, y somos muy afortunados de vivir en una era donde contamos con este tipo de tecnología. Muchísimas gracias.